Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a conversar acerca de la obra de José Méndez Manjón, que nos acompaña en el programa para entrevistarle y hablar de los diversos temas que han aparecido en sus diversos libros. Precisamente casi tiene uno dedicado a una temática distinta. Es autor de un libro sobre la masonería junto con Fran Gerrubias, que ustedes ya conocen porque ha sido también un invitado de este programa. Tiene una novela histórica que se llama La Escarapela Blanca, que está publicada en Homo Legens. Tiene otra novela que es Zona Roja, ambientada en la Guerra Civil Española. Y también tiene una novela de género fantástico, que es El Espanto de Arganza, publicada la editorial La Biblioteca del Laberinto. Entonces, estos son un poco el orden de temas que vamos a tratar con él. Es un placer tenerle con nosotros. Él escribe en Igualmente. diversos medios digitales y, bueno, pues quisiera comenzar preguntándote un poco sobre cómo todos estos temas encajan, es decir, un poco cómo José Manjón se interesa por la literatura, ¿no? Por estos, digamos, sobre todo que la literatura de género suele ser tan de, digamos, cada autor se dedica a un solo género. Lo interesante aquí es que eres un autor que se ha dedicado a distintos temas. Hombre, pues porque me interesan muchas cosas. Básicamente, pues no sé, me imagino que todo escritor desde pequeñito empieza a leer muchísimas cosas y muy variadas. Y bueno, todo eso se va mezclando y acaba produciendo pues obras variadas. Hay veces que una novela trata de muchísimas cosas y es muy difícil de adscribirla a un género. Y yo, bueno, pues lo que he hecho ha sido ir un poco dedicándome a cosas que me divertían. Básicamente he escrito por divertirme. Por ejemplo, en el caso, por comenzar, en el caso de la masonería, que es un tema Ujú. controvertido, es un tema que aquí en el canal gusta mucho a los espectadores. Hemos entrevistado a personajes que son completos detractores, como Alberto Bárcena, Ujú. personajes que pertenecen a la masonería, eh, como Rubén Legidos, personajes que son paramasones y que dan una versión un tanto equidistante, como Ernesto Milá. En tu caso, en ese libro coescrito junto a Frank G. Rubio, ¿cuál sería un poco tu aproximación a la masonería? O sea, quizás de todas las preguntas, esta es un poco la más amplia para que hables libremente y con Bueno, libertad de tiempo también. pues vamos a ver. Eh, el libro era un encargo en el cual Frank hablaba a favor de la masonería y yo tenía que decir sus inconvenientes. Y descubrí que había un inconveniente terrible, que es aburridísima. O sea, yo me pasé meses leyendo literatura masónica y lo recuerdo como una auténtica tortura. Y además luego era una asociación de mitómanos. O sea, estaban todo el día que ellos habían hecho la Revolución Francesa al revés. Se la hicieron a ellos. Las principales víctimas de la Revolución Francesa fueron muchos masones. Y bueno, es una serie de, no sé, como de boticarios fantasiosos, ¿no? Gente de la pequeña clase media que juega a los conspiradores y estas cosas. Y realmente lo que me divirtió fue la masonería salvaje. Por ejemplo, Aleister Crowley, la Golden Dawn, eso sí era divertido, ahí sí que pasaban cosas. O las estafas tipo Leo Taxil, que sí que eran episodios picarescos y tenían su gracia. Pero lo que es la masonería seria es insoportablemente aburrida y bastante absurda. Entonces, mi principal objeción es que el que se mete ahí se va a aburrir mucho. Y además todo un lenguaje incomprensible, abstruso, no sé, pues el libro lo escribí hace ya un montón de años, ya no sé, una barbaridad. Y yo creo que desde entonces, desde que me pegué aquella paliza de meses y meses leyendo libros masónicos, no he vuelto a coger ni uno. O sea, salí vacunado, pero de una manera terrible. Y me pareció un auténtico rollazo. Y bueno, pues es lo que en el libro cuento eso. No es muy. Me temo que no es una justificación muy poderosa, pero yo compadezco al que se mete en esas aventuras porque es una cosa tremendamente aburrida y no sé, salvo cuando salen por ahí a comer, en todo lo demás no creo que tenga mucho interés. Has mencionado algo que, mira, con ninguno de los invitados hemos tocado y que me parece interesante y que seguro que tienes algo interesante que decir sobre ello, que es el lenguaje de la masonería. Mm. Porque es un poco ese mismo lenguaje que encontramos en la celebérrima Agenda 2030, en los documentos de la ONU, que son como palabras de políticos casi, ¿no? O sea, esas palabras grandilocuentes que no quieren decir nada, ¿no? Me da un poco esa sensación también leyendo ciertas cosas
que ni ellos mismos entienden muy bien qué significa, es decir, repiten ciertos mantras, Ujú, pero realmente esos mantras tampoco saben bajarlos a lo concreto, ¿no? Son como unos objetivos muy amplios, la fraternidad, ¿no? Una serie de cuestiones ujú. bueno, todos intuimos que es, pero realmente no están definidas, ¿no? No tienen una consistencia filosófica. Bueno, pero esto no es un lenguaje masónico. Esto viene del lenguaje de la época de la Ilustración. O sea, nosotros, claro, de la Ilustración nos leemos lo mejor. Nos leemos el Cándido de Voltaire, nos leemos, no sé, las Confesiones de Rousseau, Rousseau es un escritor maravilloso. A mí me encanta leer a Rousseau. Cuando escribe temas narrativos, por ejemplo, eso, las Confesiones, que son una novela, pues, son tremendas. Ahora, cuando leemos literatura del siglo XVIII más, no sé, más normal, más lo que leía la gente en aquella época, es terriblemente pesada. O sea, la literatura ilustrada, sobre todo a partir de 1730 en adelante, es muy, muy plomazo. O sea, no es lo mismo leerte las Memorias de Casanova, que son divertidas, a leerte una crónica sentimental, yo qué sé, o una novelita de Crevillon o cosas de estas. Entonces, bueno, si te lees El Caballero de Ramsay, te duermes. El Caballero de Ramsay es casi la base de la literatura masónica general. Y el hombre era, no sé, es una literatura que además su origen es católico, su origen está en el Telémaco de Fenelón. Y a partir de ahí se va, ese estilo triunfa en el siglo XVIII y llega pues hasta la Agenda 2030 y hasta la literatura, digamos, bueno, por llamarlo literatura, hasta los documentos oficiales de la ONU, etcétera. Pero en realidad no es masónica. Eso es la literatura, por decirlo así, semiculta, que pretende decir muchas cosas en un lenguaje elevado, que se decía en la época un lenguaje sublime, y que vamos, no hay lector moderno que lo aguante. Entonces, bueno, el problema de la Agenda 2030, por ejemplo, es que yo creo que nadie se va a poder leer entera sin dormirse. Y la literatura masónica, y lo digo yo que la sufrí, porque ya no la he vuelto a tocar ni de broma, pues es igual, bueno, no hay somnífero, quizá algún, no sé, el Código Civil o el Código Comercio puede ser semejante a esto. Entonces es aburridísima. O sea, yo creo que para mí el gran inconveniente de la masonería es lo tremendamente aburrida que es. Cuando Leo Taxil, el gran estafador, decía que el diablo aparecía vestido en forma de cocodrilo tocando el piano, dices, a esa quiero ir yo, a esa tenida sí que quiero ir yo, que esa sí que es divertida. Pero te encuentras generalmente, pues eso, al funcionario de turno, no sé, a personas muy, muy de clase media contando sus vivencias y sus historias o sus politiqueos. Y bueno, pues, hombre, como máquina de hacer amigos y de conseguir influencia sí que es importante. O sea, desde el punto de vista político sí que sirve porque ahí es un tráfico de influencias que está fuera de control. O sea, nadie controla la masonería y por tanto nadie sabe qué es lo que se mueve de negocios, etcétera, en las logias. O incluso si uno va a un juicio y es masón y el juez también es masón o el fiscal es masón, pues a lo mejor la situación procesal cambia. Debido a eso, bueno, pues sí que en ese aspecto, a una sociedad democrática sí puede resultar un peligro, pero también pasan cosas parecidas, yo que sé, en el Opus Dei. Bueno, todas las asociaciones privadas, discretas, por decirlo de alguna manera, más bien secretas, pues en ese aspecto sí pueden ser peligrosas. La logia, la P2 en Italia, la P2. Pero vamos, desde luego, sí, quizá para conseguir influencias políticas o comerciales sí sea un buen instrumento. Ahora, como instrumento, como foco de desarrollo intelectual y espiritual, pues no sé si es casi una autohipnosis. Y bueno, yo creo que ahora cuando has hablado de tanta literatura de la época, ha salido un poco la labor de documentación que hiciste también para tu novela La Escarapela Blanca, ¿no? Que imagino Ujú. que te leerías una enorme cantidad de libros. ¿Fue también un poco esa inmersión en la novela histórica porque querías hablar de esa época en concreto, porque querías probar el género, porque hay algún clásico que te gusta? Una mezcla de todo. Hay un asunto personal, porque bueno, por una parte lejana de mi familia, vengo de esos irlandeses que escaparon de los ingleses en las guerras de los jacobitas. Entonces, siempre investigué un poquito de eso porque me interesaba. Bueno, eran una familia que estuvo como metida en todos los enredos y siempre salían a algún sitio extraño, ¿no? Siempre como personajes secundarios, pero siempre andaban por ahí. Y luego también porque hay una serie de maravillosos clásicos ingleses como el Doctor Johnson, Boswell, Smollett, Fielding, Sterne, toda la literatura inglesa del 18 que es fantástica.
bueno, era una ocasión para leértela, ¿no? Y para, no sé, disfrutar de los ingenios de la época de la reina Ana y de los hanoverianos. Entonces, bueno, y también mucha literatura del 18 francés, que siempre me ha gustado mucho. Y luego hay personajes fascinantes como el duque de Richelieu, Mauricio de Sajonia. Entonces me gustó, por una parte, hacer una recreación histórica y por otra me interesaba mucho eh, retratar la época, porque la época es fantástica, la época es una época muy poco conocida y francamente divertida. Y con mucha acción, mucha aventura, no sé, y además con personajes refinados. O sea, los que mandaban eran gente educada, era gente valiente, y era gente, bueno, eran aristócratas, era gente que si tenía que jugarse el tipo por lo que sucede, pues se lo jugaban. Una parte de la novela está dedicada a ver cómo los aristócratas mueren. O sea, las familias nobles en Francia, en Inglaterra, en Alemania, morían defendiendo a sus soberanos y morían de manera verdaderamente escalofriante, ¿no? Entonces, bueno, el temple de aquella gente siempre me hizo también me llamó mucho la atención. Y luego la reconstrucción histórica que sí me llevó bastante. Me acuerdo que bueno, estuve investigando desde las ordenanzas de los campamentos franceses cuando estaban en campaña hasta quién llevaba los bueyes y dónde venían los bueyes, y acumulé una serie de conocimientos, muchos de los cuales fueron completamente inútiles, pues no habría escrito una novela, habría escrito una enciclopedia, pero, pero para hacer una novelita como aquella, pues sí han dado bastante buen resultado. Y en cuanto a tu novela, que bueno, puede parecer que vamos un poco rápido, pero bueno, quizás estamos haciendo una especie de primer repaso y luego volveremos sobre algunos temas. Tu novela sobre la Guerra Civil, Zona Roja, que yo creo que esta novela sí que alcanzó una relevancia mediática, recuerdo el acto que se hizo de presentación y tal, porque claro, tiene de novedoso que es una de esas novelas al estilo de Madrid de corte a Checa, que muestran, digamos, los crímenes de un bando, ¿no? Que normalmente suelen ser evitados, por ejemplo, en el cine prácticamente es impensable, ¿no? Y lo que hemos vivido, de hecho, ha sido una situación, por lo menos en mi opinión, desde la transición de demonizar a un bando, Sí, como sin no se duda. hizo en el cine del franquismo. Es decir, uno ve una película del franquismo sobre la guerra civil y obviamente son jueces de parte, pero no llegan ni remotamente a la demonización a la que se ha llegado desde la transición. Y eso tiene un correlato literario y prácticamente tu libro, no sería arriesgado decir que es de todos los libros que han tenido una cierta relevancia mediática, aquel que mínimamente más ha despuntado dentro de aquellos que se han dedicado a contar lo que fue la guerra civil también, que fue, pues, por ejemplo, para Cuello y Jarama, ¿no? Bueno, yo es que eso, en cierta manera, viene de los traumas familiares. O sea, mi familia, pues, no lo sufrió, en Madrid lo sufrió solamente una persona, pero en otras zonas de España sí hubo bastante gente que fue asesinada en aquella época. Y yo me acuerdo muy de chiquitín de ver fotos de la familia y decir, este y este los mataron los rojos, como decían en aquella época. Y dices, caray, 3 aquí, 2 allá, 5 allí. Y dices, caramba, ¿cuántos han muerto, no? Entonces, bueno, pues esa especie de... Sobre eso los recuerdos de la infancia, ¿no? De ver unas fotos así como sepia con señores que habían muerto y que estaban con tu bisabuela o con tu abuela, ¿no? Y dices, pues ya no están. Y luego lo que me contaban. O sea, la gente que vivió la guerra en la zona roja, como se decía en la época, pues y eran de simpatías nacionales, pues tuvieron unos avatares bastante duros. Y bueno, pues lo cuento en Madrid porque si no tendría que haber dispersado todo en montones de escenarios. Y segundo, la guerra civil en Madrid tiene para mí una ventaja, que es, primero, conozco muy bien el escenario, lo puedo escribir bastante bien. Y en segundo lugar, y también creo que era importante eso, está conectado con los temas que más me apasionan, que es la Unión Soviética, la historia de Rusia. Y bueno, como entran tropas soviéticas y entran los servicios secretos de Stalin en la situación, pues aprovecho también eso, que es un tema que conozco bastante bien, pues para utilizarlo en la ficción. Claro, porque, bueno, lo primero has mencionado el tema de que conoces bastante bien Madrid. Yo que soy madrileño, claro, cuando uno es de Madrid y coge un mapa de la ciudad, un mapa antiguo, obviamente, y coge la lista de las checas, claro, realmente te hiela la sangre ver la cantidad y la distribución. Es decir, que Sí, prácticamente sí, sí. sería difícil que uno mirara y no viera que su barrio tenía una checa, ¿no? Luego ya encima, si te pones a leer más, si te pones a ver la cantidad de gente que murió,
ahí ya directamente te puedes quedar bastante congelado. Eso por un lado. No sé, en ese sentido, ¿qué encontraste en tu investigación? Un poco. Si fue algo que te llamara la Pues, atención. hombre, muchas cosas. La primera que me llamó la atención es la facilidad con que la gente se dejaba matar. O sea, es increíble cómo la gente se deja detener, llevar a la cárcel, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que intento recrear en la novela, porque a mí me lo contó gente que lo vivió y que dos de ellos escaparon de verdadero milagro, uno por pura picaresca además, muy española, fue como una sociedad en cuestión de 3 días desaparece. O sea, cómo se desploma toda una civilización, llamémosla burguesa, aunque bueno, en España burguesía poquita, pero bueno, por llamarlo de alguna manera, cómo todo eso se viene abajo, cómo otras instituciones son papel, que no sirven para nada, en cuanto desaparece la fuerza del Estado. Y bueno, una parte importante de la novela intenta reflejar lo que nuestras abuelas llamaban el comunismo, que no era el comunismo, en realidad era la anarquía. El comunismo es una cosa de orden, de mucho orden. En cambio, bueno, la anarquía del 36, ¿no? Y mucha gente con la que yo hablaba de mis mayores me contaban eso, cómo la sociedad dejó de existir. O sea, de repente, cosas, no sé, los tribunales, los despachos de abogado, las empresas, todo eso no lo respetaba nadie, era arrastrado por el suelo. Y también eso es un poco la magia de la revolución. O sea, incluso aunque veas desde una perspectiva un poco no, bastante crítica, la revolución tiene la magia de que muchas instituciones bueno, que nos parecen sacrosantas y que nos fastidian, de repente en cuestión de 24 horas desaparecen. Y que pueden ser pisoteadas. Pues yo qué sé, coger un billete de banco y encenderte un puro con él. Entonces, bueno, eso también tiene un aspecto maravilloso de juego, de infancia cruel, que fue evidentemente salvaje. Pero tiene un encanto que también intento, no sé, en la novela intento también describir cómo la masa revolucionaria se siente. Y cómo en cierta manera es como soltar un montón de niños, pero claro, entre esos niños también hay psicópatas, hay fanáticos y hay oportunistas. Pero, pero ver un poco cómo es no sé, esa especie de utopía que de repente, en cuestión de 3 días, pues se produce. Y luego, la otra cuestión muy interesante que has mencionado es el tema de Rusia, ¿no? La injerencia rusa, porque normalmente, de nuevo, lo que se suele hacer hincapié es en la participación fascista nacionalsocialista, que es cierto que la hubo, pero, por supuesto, la imbricación que había dentro de un bando de los nacionalsocialistas y de los fascistas era radicalmente menor a la que podía haber en el otro bando de participación soviética, porque además los soviéticos ya no son los que se pusieran al cargo, por favor corríjame si me equivoco, ya no son los que se pusieran al cargo del bando, digamos, del bando rojo, sino que además empezaron a hacer purgas internas, ¿no? Y ahí tenemos numerosos testimonios, desde el libro de Orwell que lo retrata en la época, hasta la película de Ken Loach reciente que lo cuenta también con brillantez, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de ese asunto de los rusos y del bando republicano, mal llamado Pues republicano? en la novela intento reflejarlo, no sé si bien o mal, pero sin los rusos, perdón, sin los soviéticos, que no es lo mismo que los rusos, sin los soviéticos y sin la participación de los comunistas, la república habría desaparecido en noviembre, diciembre del 36. O sea, sin el sostén soviético, sin la disciplina de los comunistas, la república no había durado un año después de la guerra. O sea, la marcha hacia Madrid es parada in extremis. Recordemos que Franco se hace media España con o sea, la columna primero de Yagüe, luego de Varela, no tiene aviación, no tiene artillería pesada, es muy escasa, es una columna colonial y se merienda media España en unos meses. O sea, los milicianos son uno de esos mitos de la guerra civil que la realidad no lo contrasta. O sea, las tropas disciplinadas, organizadas del ejército, de la Guardia Civil que se pasa a la República y luego de las tropas que entran los soviéticos son las que frenan aquello, si no. Entonces, mi opinión es que sin intervención soviética, vamos, la República se habría desmoronado en cuestión de menos de un año. Precisamente tanto tu libro La Escarapela Blanca como Zona Roja, digamos que
toman un poco entonces a los ejecutados, ¿no? Digamos, es una reconstrucción de un mundo que desaparece en el momento en el que desaparece. A mí, claro, se me viene eso, es un poco un concepto romántico o incluso reaccionario, ¿no? O sea, un poco tienen algo de reaccionario en ese sentido. No sé qué tal Sí, te sí, sí, parece sí, esa sí, sin duda. etiqueta. Vamos a ver, el concepto de reaccionario va unido abusivamente, pero ciertamente sí al de romántico, son novelas románticas. O sea, el romanticismo es volver a un pasado que se ha ido. Y hombre, frente a este presente, cualquier pasado nos resulta mucho más poético. Entonces, bueno, en la realidad actual, en un mundo que todo es mercancía, ya no es ni mercancía, somos máquinas o terminales informáticas, pues este mundo de señores que van a caballo, bueno, que se meten en unos líos estrambóticos para luchar por una causa, pues hombre, yo lo prefiero. O sea, no eran robots. O sea, la gente de ahora empieza a ser robot. Y en ese aspecto, pues bueno, el mundo antiguo tiene la ventaja de que es humano, de que la gente está viva, de que, bueno, siente, padece, tiene ideas, lucha por ellas, tiene lealtades. Mucho, por ejemplo, la escarapela blanca, más que un tema hay un tema de ideas, pero eso es un tema de lealtades personales, de luchar porque has nacido para luchar y te debes a un linaje, a un regimiento y a unos jefes, y es por lealtad personal. Entonces, bueno, esos valores hoy en día no existen. O sea, todo eso es el sentido del honor, de la intimidad, incluso de la belleza. Todo eso ha desaparecido porque hay una especie de magma en el que se mete todo sin que exista una jerarquía de valores, que no la hay. La única jerarquía de valores es ganar dinero y ser productivo y consumir. Y bueno, y la salud. Quizá la religión de nuestra época es la salud. Es ir al médico y tener todos los test de las cosas bien y estar hipervacunado. Pero aparte de eso, digamos que lo que nos hacía humanos ha desaparecido. Ahora somos una especie. Yo vivo en una zona ganadera y cuando veo cómo nos tratan, me recuerda mucho cómo se trata a las reses aquí, con su librito, con sus vacunas, con sus historias. Y me da la impresión de que, sobre todo el hombre urbano, es así, por desgracia, que es la mayor parte de la humanidad. Y vamos camino de eso, de una inmensa robotización. Entonces, frente a eso, claro que soy reaccionario, sin duda. Básicamente porque soy humano. Y ser humano hoy en día, pues es ser reaccionario. Son unas declaraciones que a mí me recuerdan mucho a las de James Ellroy, que ha estado recientemente, novelista norteamericano, que ha estado recientemente por España patrocinando su última novela y que él siempre ha dicho que este tiempo no le interesa, que le parece abyecto y que por eso se ha refugiado en otro, literariamente, además él construyendo un enorme entramado. ¿Qué has aprendido sobre todo de esa profundización en otro mundo? Porque supongo que también hay algo bueno, mirar a tu alrededor, ver que está todo, pues un poco como en Soy Leyenda, en esa clase de, ¿no? En la invasión de los ultracuerpos, en esa clase de películas, y entonces decir, bueno, voy a ver si un poco escarbando aquí encuentro algo distinto. ¿Y qué es? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te ha fascinado, por ejemplo, de esas dos épocas históricas en las que te has sumergido que no encontrabas en nuestro tiempo? Hombre, primero que la vida era corta e impredecible. O sea, la gente era, en ese aspecto de la vida, mucho más entretenida que la nuestra. Creo que fue Houellebecq el que dijo que la vida de un ciudadano de la Europa moderna es una serie de sucesos médicos, de vacunaciones, de tratamientos, etcétera, hasta que te mueres, ¿no? Unido a una serie de consumos en los supermercados. Y ahí se acaba la vida del hombre del siglo XXI. En cambio, bueno, pues esta vida anterior es más dura, mucho más dura, pero también tenía un espacio de aventura. No sé, es que, por ejemplo, coger un barco y cruzar el Canal de la Mancha es una gran aventura, porque te montabas en un cascarón que en cualquier momento zozobraba y ya dio muy buenas. Entonces, y luego todavía el hombre estaba relacionado con su medio, estaba relacionado con su tierra, con sus muertos, con el espíritu de su religión, y con los espíritus y con el genus loci, con el genio del lugar. Entonces, con toda su miseria que la tenía, que era gorda, pero digamos que era un mundo más, la palabra es muy fea, pero pintoresco. O sea, era un mundo en el cual todo tenía más color y más vida, para bien y para mal. Y donde, bueno, la existencia del ser humano tenía un sentido. Hoy el problema fundamental de nuestra época es que todo lo que hacemos es para nada. Ya ni siquiera para los hijos, porque la gente no los tiene. Entonces, ni siquiera hay la visión de un futuro, todo es un eterno presente.
Desde una época profundamente estéril como es la nuestra, que además tampoco ha producido... Es curioso porque las épocas de fe han producido grandes obras de arte. O sea, nosotros comparado con los hombres del gótico, comparados con los hombres de, no sé, de la expansión del Islam o de la Grecia clásica, somos unos enanos, no hemos hecho nada, no hemos construido nada que tenga humanidad y belleza. Hemos construido torres de cristal, pero que son, que igual que la montas, la desmontas, que son, no sé, de superestructuras que se pueden transformar, pero no hemos construido algo que tenga espíritu. Nada. Al revés, la gente los depositarios del espíritu, desde el Papa hasta el Dalai Lama, son verdaderamente deprimentes en cuanto a la transformación de los credos en ONGs. O sea, ya no hay iglesias, hay ONGs. Y bueno, pues todo eso hace que nuestro mundo, en el fondo, sea un mundo muy desesperado. Un mundo en el que cerramos los ojos, consumimos. Si hay alguna droga que nos ayude a olvidar, pues bienvenida sea, pero donde no hay esa encarnación en una realidad superior. O sea, es una vida sin sentido. Y el mundo antiguo sí tenía un sentido. Y en algunos aspectos la vida verdaderamente más corta y mucho más dura que la nuestra. Pero sí el hombre tenía un encaje en ese mundo. Hoy eso ya no lo hay. Otro gran reaccionario de la literatura es alguien que precisamente es un maestro de Houellebecq, porque además le dedicó un libro que es Howard Phillips Lovecraft, que precisamente tiene que ver con tu novela El espanto de Arganza, que es una auténtica rara avis por la sencilla razón de que hay muy pocos libros. Es decir, a Lovecraft es verdad que se le ha leído, sobre todo de unos años a esta parte, que parece que por lo menos, aunque sea solo por lo que se está editando, parece que le leen ahora, pero es verdad que lo que no se ha producido, como si se ha producido en el mundo anglosajón, es una recreación en torno al mundo riquísimo que él generó, y prácticamente en eso también eres casi un pionero. Entonces, primero te quiero preguntar por la literatura fantástica en general y por Lovecraft en particular, y luego por ese proyecto que es El espanto de Arganza, que es tu novela en la Biblioteca del Laberinto. Bueno, pues la literatura fantástica, pues no sé, todo muchachito que de pequeñito está leyendo tebeos y novelitas de ciencia ficción y cosas de estas, pues casi es un llamado natural, ¿no? Y luego siempre me interesaron mucho las leyendas, las leyendas medievales, las leyendas, no sé, de la India, de la mitología, etcétera. Y Lovecraft, en el fondo, es el creador de una nueva mitología, de una mitología del siglo XX, una mitología sin Dios, sin destino, sin sentido, pero no deja de ser una mitología anticlásica, por decirlo de alguna manera. Y incluso desde un punto de vista filosófico me ha gustado mucho Lovecraft, porque Lovecraft es un lector de Spengler y de Schopenhauer. O sea, hay importantísima formación alemana en la formación intelectual de Lovecraft. Y luego Lovecraft durante mucho tiempo fue un hombre que vivió en el siglo XVIII, cosa que en cierta manera también me pasaba a mí. Y le gustaba una serie de autores como Addison, como Steele, como el doctor Arbuthnot, ¿no? De gente así rara de la época, hoy desconocida, de la época de la reina Ana, que a mí me encantaba. Y muchas de las poesías de Lovecraft que nadie traga, a mí cuando las leía me gustaba porque veía que estaba reflejando a aquellos autores. Incluso yo que sé, a Pope, por ejemplo. Y, hombre, a Lovecraft siempre le faltó la ironía salvaje de Swift, que es quizá el único autor de esa época con el que no ha... Pero vamos, que era un maravilloso reaccionario literario. Y luego las cartas son muy interesantes. Ojalá algún día tengamos publicadas una buena dosis de sus cartas. Son miles de ellas, hay miles, creo que son decenas de miles. Creo que Yoshi y otros investigadores están todavía peleándose con ellas. Y como corresponsal fue verdaderamente prometeico, mucho más que como escritor. Ha escrito mucho más en cartas que en relatos. Y luego los relatos siempre me gustaron, y hay uno que me fascinaba, que era el relato de Charles Dexter Ward, la historia de Charles Dexter Ward, que es un viaje también al pasado, es un viaje al siglo XVIII y a sus antepasados, de cierta manera, ¿no? Y bueno, pues siempre estuve muy fascinado por él y por Arthur Machen, que también es otro autor que me ha gustado mucho. Y Algernon Blackwood. O sea, sí, yo creo que son los tres autores fantásticos más Hoffman y el alemán, que son los que más me gustan. Y bueno, pues dije, ¿por qué no traslado algo de esto a nuestra querida España? Entonces, bueno, hay una zona de España que me gusta muchísimo,
que es la Extremadura del norte, la zona de la Sierra de Gata, las Urbes, la tierra de Granadilla. Y dije, bueno, pues vamos a trasladar los monstruos a Yog-Sothoth, a Cthulhu y a todos estos, vamos a meterlos en nuestros pueblos, a ver qué es lo que hacen. Y bueno, el esquema de la novela es más o menos el típico, una invocación que se hace, algo maligno que aparece, además, sí, algo maligno y absolutamente desprovisto de sentido humano y de inteligencia, como son los dioses Lovecraft, que son fuerzas ciegas, ¿no? Y bueno, eso se desata en estas bonitas comarcas de aquí del norte de Extremadura y bueno, pues le provocó un bonito estropicio en, en la zona. Y bueno, pues fue un experimento literario que consiguió la aprobación de la editorial del Laberinto y que salió. Y que bueno, como cosa rara, pues está ahí. Yo creo que es el libro más raro que he escrito. Y no quisiera dejar de preguntarte por el tema ruso. No sé hasta qué punto lo quieres traer a la actualidad. O sea, yo totalmente como lo consideres, si quieres hablarnos de la Unión Soviética, de la guerra civil o de lo que estamos viviendo ahora con total libertad. Pero sí que me interesaría porque me consta que es un tema que has investigado y bueno, lo has mencionado antes. No sé qué opinión te merece. Bueno, yo llevo muchos años leyendo todo tipo de literatura rusa, especialmente pues yo los clásicos Gogol, etcétera. Y leo en el idioma ruso, veo películas, televisión rusa, viajo al país. Entonces, bueno, yo creo que la visión que tenemos los occidentales de Rusia es absolutamente sesgada por el prisma americano y completamente absurda. O sea, no, lo que se cuenta de Rusia, lo que se está contando hoy en día de Rusia es completamente idiota, porque en realidad no obedece a un conocimiento profundo de ese país, ¿no? Entonces, bueno, los que llevamos tiempo mirando, interesándonos por Rusia, sabemos que es un país que está siendo difamado con una espectacular leyenda negra. Y no entro en el tema de la guerra, que bueno, eso ya son cosas que... Pero a mí lo que realmente me espanta es que una de las culturas más ricas del mundo, una de las mejores músicas y literaturas, y luego cosas que ellos tienen, yo qué sé, el cine, la música popular, los rituales de la iglesia ortodoxa, o sea, hay una serie de cosas maravillosas en ese país que las hemos amputado de golpe. O sea, una orquesta toca Tchaikovsky y está maldita. O, no sé, se pide, por ejemplo, a la soprano Anna Netrebko, que cantaba creo en la ópera de Viena, le pidieron que condenara a su país pero una pobre soprano que es una diva, que sabe ella de política y de nada. ¿Cómo va a condenar? Al final, la pobre mujer condenó a su país y le dijeron que eso no era bastante, que había que condenarlo más. Y yo, ¿ustedes qué quieren que haga esta señora? Entonces, yo me entristece la rusofobia. Primero es una muestra de imbecilidad de la prensa, de imbecilidad supina de muchísimos periodistas e intelectuales que o desconocen esto o simplemente obedecen a la voz de su amo y me causa verdadero, no sé, una mezcla de tristeza y asco lo que se está haciendo con cosas de la cultura rusa que son, además que ya no son patrimonio de Rusia. O sea, Tolstoy es patrimonio nuestro también. Y además, en el caso español, España nunca ha tenido ningún conflicto con Rusia. O sea, nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Madrid y Moscú nunca han tenido follones diplomáticos fuera de una pequeña guerra en el siglo XVIII, pero nada más. O sea, es un país que nunca nos ha hecho nada. En cambio, nuestros aliados tienen una colonia en Gibraltar. Nuestros aliados están armando hasta los dientes a los marroquíes. Entonces, estamos luchando con gente que está apoyando a nuestros enemigos. Y las personas, el país con el que nos enfrentamos nunca nos ha hecho nada, nada de nada. No tiene el menor interés en nosotros. Ahora sí, No, porque y claro, es más, además, somos el hemos flanco luchado débil con de la ellos. OTAN y nos darán, pero es Hemos que luchado con España, ellos, ¿no? no, Porque no, tanto contra Napoleón como contra Stalin, España luchó no de manera quizás organizada, salvo en la División Azul, pero sí que tuvo enemigos comunes, ¿no? En el caso de Napoleón sí. y en el caso de Stalin. No, bueno, el caso de Stalin no lo creo, pero, pero que nunca hemos tenido un gran conflicto. O sea, no es lo mismo mandar la División Azul que mandar 3 millones de soldados. O sea, no es comparable. Entonces, no sé, es un país que además
en España nadie sabe de nada y por lo tanto tampoco sabemos nada de Rusia. Aquí el mundo intelectual español se acaba en París y en Londres y en Nueva York, no sale de ahí. Pero los rusos siempre han tenido un gran interés por España. Yo no sé, a quien nos pueda ver, le digo, fíjese usted la música española que hace en Glinka, que hace Rimsky-Korsakov, que no sé, es que hay los temas españoles de Dostoyevsky, la lectura del Quijote en prácticamente todos los clásicos rusos, el amor por España que han tenido siempre los rusos, que es curiosísimo, porque nosotros en ese aspecto, pues, creo que vaya más allá del norte de París ni nos fijamos. Entonces, bueno, es muy triste. A mí me parece tremendamente triste que un país con el que no tenemos ningún conflicto de verdad y estemos metidos en lo que estamos metidos. Y además, sobre todo, las guerras pasan. O sea, lo que pueda pasar aquí con el tema de Ucrania, pues será lo que Dios quiera. Pero el corte cultural, la estigmatización de una gran cultura, de una cultura universal y de un pueblo que tiene unas manifestaciones verdaderamente maravillosas, ya que se está tratando a patadas, pues me parece una vergüenza. Entonces, podríamos decir que quizás alguien en el futuro sería capaz de escribir una novela reaccionaria también sobre la Rusia actual. Porque hoy en día, desde luego, parece impensable, además que no tiene gracia escribirla si coincides en el tiempo con el futuro, quizás dentro de 200 años. Igual Pues sería interesante. posiblemente sí, porque Rusia se está conformando como una civilización aparte. O sea, este corte con Occidente, si se prolonga en el tiempo, hará que Rusia vuelva a la Rusia del siglo XVII en el aspecto espiritual, no en el material, que evidentemente no. Y recordemos que la acción de la OTAN, esta especie de guerra absurda en Ucrania, lo que está haciendo es consolidar un gran bloque eurasiático. O sea, ahora mismo se está formando un bloque mucho más fuerte que el nuestro y sobre todo con mucha mayor capacidad de decisión, que es el que forman la India, China y Rusia. Que además es alucinante, han conseguido conciliar a la China y a India, que son países que eran enemigos viscerales hasta hace nada. Pues bueno, uno de los grandes logros de la política americana ha sido unificar esas dos potencias que, repito, son potencias nucleares, igual que Rusia. Sí, porque bueno, además esa es un poco la tesis de Dugin, ¿no? Que aquí nos puede sonar muy lejana, pero que realmente cuando la política exterior norteamericana tenía gente con lucidez, se dieron cuenta de que ese era el eje que había que tener bajo control, ¿no? Eurasia, y que llevan un tiempo descuidando y llevando de una forma bastante desastrosa, y a las pruebas me remito, ¿no? El hombre que mejor conocía a Rusia en el servicio diplomático americano, George Kennan, que era ya muy viejo, tenía casi 90 años cuando pasaron estas cosas, cuando las administraciones americanas empezaron a avanzar la OTAN hacia el este y a enemistarse directamente con Rusia, Kennan les dijo una advertencia: estáis echando a Rusia en brazos de China. O sea, Rusia no se va a dejar deshacer por vosotros, ni muchísimo menos. Primero porque el Estado ruso tiene servidores de muy alta calidad. O sea, otra cosa que olvidamos es con quién nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando con una dictadura tercermundista, que es la idea que se da en la prensa. Nos estamos enfrentando con un Estado, con unos servidores con muchísima experiencia, que han pasado por pruebas muy duras y que en Siria, con muy poquitas tropas y un número mínimo de bajas, 135, hicieron lo que no hizo Estados Unidos, que fue derrotar y exterminar al ISIS. Entonces, a la gente que ve la prensa llamada libre, habría que decirles que mucho cuidado, porque el enemigo que tenemos no es manco. O sea, saben muy bien lo que están haciendo. Los que no tenemos ni idea somos nosotros. Sí, has hecho varios comentarios a lo largo de la entrevista sobre la situación de España. Eso también me interesa, un poco a modo de cierre, alguien erudito, o sea, ya solo que hables ruso, ya solo que seas capaz de... Bueno, lo hablo. Los rusos no dicen que lo hablo, dicen que lo farfullo más bien, pero bueno, lo que Ya, sí hago es leerlo, ya me leerlo y gustaría a mí, escucharlo. ya me gustaría a mí poder farfullar ruso. Es algo que muy pocos, además, intelectuales, ¿no? Cansinos Asens y poco más han sabido realmente hablar. Jesús Pardo, que Por murió hace cierto, años. cuya traducción, que la ponían fatal, yo cuando aprendía ruso, cuando ya tenía un cierto nivel, me leí las obras de Dostoyevsky y yo tenía, claro, la vieja traducción de Cansinos en casa y no está tan mal, ni muchísimo menos. Yo la recomiendo, no está mal. Hombre, el lenguaje es anticuado, pero para un señor antiguo. Pero es una traducción bastante buena contra lo que están diciendo ahora muchos listillos.
Sí, eso se dijo que no sabía Ujú. traducir, que la había traducido el francés, cuestiones de estas, pero que realmente ya les gustaría a ellos saber tener el currículum que tiene Pues desde Cansino. luego el francés de Cansino será muy bueno porque... Sí, tradujo a Balzac. Ujú. No, si lo tradujo del francés, lo hizo con una sorprendente fidelidad a la obra rusa, que habría que examinar. Entonces, en cuanto, por terminar esta conversación, en cuanto a la situación de España, claro, debe ser de lo más desasosegante, pero ¿cuál sería un poco, por superar ese desasosiego y transmitirle algo a los espectadores, cuál sería un poco la impresión general que tienes tú de la España del siglo XXI, de esa España de 2050 del señor Sánchez? Bueno, pues que somos una colonia de Estados Unidos y de la Unión Europea. Somos un país en una posición de sumisión colonial y realmente yo creo que ya no se puede decir que somos una nación soberana. O sea, nosotros, de hecho, España no tiene política exterior. España no defiende los intereses de España. Véase nuestra política con Marruecos. O sea, España no es una nación. Permite que una colonia como Gibraltar haga lo que le dé la gana en la economía española, etcétera. O sea, no. Yo creo que España es una ilusión en el sentido de que creemos que es una nación soberana, etcétera, pero ya no lo es. Ni siquiera es capaz de mantener su soberanía en su propio territorio. Entonces, bueno, quizás que la andadura histórica de España ya se ha acabado. O sea, que se vaya a incorporar como una región periférica a una especie de pseudo Estados Unidos o Estados Unidos de Europa. Que seamos, yo que sé, como es Arkansas o yo que sé, algún estado estos centrales de Estados Unidos en la economía americana. Pero, y además se ve, nuestras élites ya no son nacionales. O sea, nuestras élites ya no piensan en sentido nacional, piensan en sentido europeo. Siempre que hablan de algo, hablan de Europa. Cuando es un problema nacional, siempre sale Europa. O sea, España es un término que ha desaparecido de la élite política. Entonces, sinceramente, creo que esto se ha acabado. Pues una visión más que interesante, porque bueno, a las pruebas me remito, ¿no? O sea, parece que ese es el camino y que un poco el precio a cambio es literalmente una cantidad de dinero que se nos ha inoculado y Uh que -huh. durante un tiempo nos ha permitido vivir bien, pero que a los que somos más jóvenes, como es mi caso, ni siquiera, porque ya estamos descubriendo que eso es deuda y que además de la deuda, pues le has vendido tu alma casi que como de manera fáustica a unos señores que te exigen a cambio un pago moral que desde Uh luego es -huh. mucho peor que la peor de las pobrezas. Y siento, si alguien que esté viendo esto disiente y no, mejor, es peor ser pobre. Bueno, no sé qué es peor si ser pobre o ser un siervo, ¿no? Hombre, lo peor no es ser pobre, lo peor es no tener dignidad. O sea, lo peor es no ser humano. O sea, hay gente, le tenemos mucho miedo a la pobreza, y hombre, no es agradable, pero ese va a ser el destino. O sea, con lo que estamos metidos, vamos camino hacia la pobreza, vamos camino a convertirnos en una especie de Bangladesh. Entonces, bueno, habrá que hacerse la idea, porque la dinámica que llevamos, y basta con leer los periódicos, es una dinámica de claro empobrecimiento y de que las generaciones futuras van a vivir peor que nosotros. Entonces, bueno, habrá que hacerse esa idea. Pues José Menéndez Manjón, para quien esté harto de leer los periódicos, ya sabe que tiene 4 libros que hemos mencionado a lo largo del programa en los que se puede sumergir en el tema de la masonería. Bueno, pues ya estamos sobre aviso de que pues, es un tema un poco más arduo, pero aún así interesante. Pero desde luego esas ficciones, la Pobrecitos. escarapela blanca, zona roja y el espanto de Arganza, pues desde luego merecen la pena. Por lo tanto, pues les invitamos a leerlas. Muy agradecido a José Méndez Majón por haber asistido Y a al usted, programa muchas gracias. y muchas gracias a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.